Jorge McFruit, él es escritor, es profesor de la Jacksonville University de Florida y fue elegido este año como el intelectual más influyente de Iberoamérica por la revista Foreign Policy, la versión española. Esta revista pertenece al grupo de Washington Post. Lo saludamos esta mañana, Jorge McFruit. Buen día, Cecilia, a todos ahí. ¿Cómo se lee esta victoria de Obama para un segundo mandato en los Estados Unidos? Es mucho más previsible, ha sido mucho más previsible de lo que se ha dicho. Las encuestas marcaban un 4% de error, entonces decían, bueno, es un empate técnico, pero si leías todas las encuestas, la tendencia era siempre la misma, por lo tanto el margen de error, entiendo yo, se reduce a un mínimo. Y además la ingeniería electoral marcaba clarísimamente de que las chances de Obama andaban por 90% de ganar. Tenía muchas opciones y Romney tenía muy pocas, y de hecho le fue muy mal en Florida, porque tenía que haber arrasado Florida para tener alguna opción, y Ohio también. Bueno, eso que ustedes ya saben. Yo creo que la lectura viene a confirmar ese recambio generacional que estaba bastante definido después o un poco antes de que terminara el mandato de George Bush. Un recambio generacional donde, bueno, lo que antes era una mayoría blanca, conservadora, con un fuerte perfil religioso, especialmente sur y centro, ha venido en un franco declive. Yo creo que quizás tanto el gobierno de Bush como el Tea Party después fueron reacciones a una tendencia mucho más fuerte que se venía manifestando, es decir, los años 80 en reemplazo de los nuevos años 60, no quizás tan radicales como los 60, pero sí hay una tendencia a la izquierda en varios temas. Uh-huh. En esta elección, Obama no llegó igual que en el año 2008, donde él proponía un cambio y había un gran entusiasmo en el electorado por la propuesta de él. En estos 4 años, Obama logró hacer algunas reformas, como en el sistema de salud, que promete en el segundo mandato profundizarlo, en el sector financiero, otorgó mayores derechos, por ejemplo, a la comunidad homosexual de Estados Unidos, pero no se logró reactivar la economía después de la crisis del año 2008. ¿Por qué, sin embargo, los estadounidenses lo volvieron a elegir? Bien, en parte es correcto, o tu precisión es correcta, pero vamos a ver por partes. Es cierto que Obama ha sido reelecto de una forma histórica, en el sentido de que ningún presidente antes había sido reelecto con más del, creo que el 7,1, 7,2% de desempleo, y en este momento está en un 7,9. Entonces, por ahí uno podría preguntarse por qué este fenómeno tan negativo. Pero si miramos el problema abuelo de pájaro, o incluso desde un punto de vista internacional, que le cuesta mucho al americano medio verlo de esa forma, el contexto internacional es bastante más negativo de lo que podemos apreciar en Estados Unidos. En este momento tenemos un 2% de crecimiento, lo cual para un país grande y complejo y desarrollado como Estados Unidos no es tan malo como tanto se ha repetido los republicanos. Pensemos que un 5% sería catastrófico en China, y en este momento se ha venido desinflando un poco hasta un 8% anual, pero no podemos comparar distintas realidades con los mismos números. Un 2% no es bueno, pero no es tan malo, y más si lo comparamos con Europa, que sería la referencia en desarrollo, que ha tenido varias recesiones aún después del 2008, y todavía está lidiando con muchos problemas. Entonces, la industria de la construcción también se está recuperando en los últimos meses. Desde junio del 2003 no ha habido recesión en Estados Unidos. La recuperación ha sido progresiva, muy lenta, según los republicanos y los opositores críticos a Obama, pero la verdad objetiva es que no ha habido una nueva recesión, un doble V, es decir, una doble caída en recesión, que es muy típica después de una gran recesión. Esos serían quizás los puntos, y la gente ha entendido, quizás por ese recambio generacional, o lo ha percibido, especialmente con Sandy en las últimas semanas, que el Estado puede tener un rol positivo o negativo, pero siempre tiene un cierto rol. Y la propuesta republicana era, bueno, necesitamos un hombre de negocios para mejorar o para acelerar la economía. Y creo que el punto clave es, bueno, un presidente no es un hombre de negocios, un país no es una empresa, es mucho más que eso. Y por lo tanto, cuando
en una empresa no se consideran las externalidades, es decir, aquellos factores o consecuencias que van más allá de un negocio limitado, de un contrato limitado, el Estado o un presidente debería sí considerarlo, como son, por ejemplo, los problemas sociales que se derivan del desempleo o de los recortes drásticos en los servicios, por ejemplo. Ujú. Europa optó por el camino opuesto a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, aunque se habla mucho del déficit, la política de Obama no fue tanto preocuparse por el déficit, sino por no golpear la recuperación económica ni la población más necesitada con recortes mayores de lo que ya existían a los servicios públicos. Sí, sin embargo, la política de Obama ha sido de inyectar dinero desde el Estado para reactivar la economía y también ha mantenido esta postura en el grupo de los 20, a diferencia de lo que plantean en Europa, el Fondo Monetario, la Unión Europea. Obama ha tenido quizás una postura más cercana a la de Argentina o a la de Brasil, de no ir por los recortes y sino tratar de reactivar la economía. Sí, exacto. Inyectar dinero en la economía en realidad lo ha hecho Europa también. Creo que la gran diferencia ha estado en que Europa ha presionado demasiado, por lo menos en la Europa del Sur, con recortes sociales, y eso ha sido catastrófico para la economía mismo. No hablemos lo más importante, que es para la población en sí mismo, pero también como efecto colateral ha sido depresivo para la economía. El camino opuesto fue el de Obama. Sí, inyectó dinero, eso es la parte más fácil, pero tampoco recortó drásticamente los servicios sociales que ya existían. ¿Qué se puede esperar para este segundo mandato de Barack Obama? Él prometió profundizar el cambio, pero recordemos que en su primer mandato, cuando fue por todo, por la reforma del sistema de salud, fue muy difícil, fue muy criticado, sobre todo por los medios de comunicación, que lo han llamado hasta comunista a Barack Obama. Sí, exacto. Bueno, esa es una estrategia. Recuerdan que en los años 50 se asociaba el matrimonio interracial con el comunismo. Es una estrategia dialéctica y semántica también, de asociar al enemigo con algún concepto o imagen consolidada negativamente en la sociedad. Eso es verdad, eso es llamado socialista, y de hecho el plan es bastante, podemos decir, de izquierda, en el sentido de que no pone simplemente la ganancia de la empresa privada, o mejor dicho, la salud en las manos de la empresa privada, sino que pone al Estado como un fuerte competidor y además obliga a una especie de salud universal. Un plan que es muy parecido al que Romney puso en práctica en Massachusetts cuando él era gobernador, y que luego cambió el discurso para acercarse más a los conservadores de su partido, y no le funcionó muy bien. Eso sería un aspecto. El consolidar ese plan de la salud sería uno de sus legados para el segundo mandato, en el cual creo que se va a jugar mucho más. Está el tema de la inmigración, obviamente pendiente, una fuerte y una clara reforma inmigratoria. Nunca se ha hablado de Guantánamo, eso creo que ha sido uno de los grandes tabúes, o quizás uno de los grandes fracasos, pero sí creo que han habido algunos puntos positivos, según sus promesas, de retirarse de Irak y de Afganistán en un cierto plazo. Probablemente esos sean los próximos pasos también. Y achicar un poco la brecha entre ricos y pobres, volviendo a los niveles de la era Clinton, de impuestos que tenían el 1%, el 2% de la población, y manteniendo los impuestos tal como están más o menos en el restante 98%. Creo que eso más o menos sería su próximo legado, obviamente manteniendo la economía en un crecimiento un poco más rápido quizás, o tal como está ahora, y el desempleo creo que es inevitable que continúe bajando, sobre todo por las nuevas fuentes de energía que se están descubriendo, y creo que la política de no recortar drásticamente los servicios va a contribuir en eso también. Gracias, Jorge. A las órdenes. Bien, que tengas buen día. Jorge Mahfoud, profesor de la Universidad de Florida, uno de los estados en donde justamente estaba la pelea, la riña electoral, donde se podía decidir los péndulos, como mencionaba Ceci.